vivir allá una eternidad con Él. Esta vida que tenemos aquí en esta tierra se resume en pocas palabras, en resumidas cuentas, es en eso, en cómo vivir allá. Por eso es que es importante aprender a alabar a Dios, aprender a darle gracias a Dios. Si eso lo volvemos parte de nuestro lenguaje, a través de nuestro propio lenguaje, Dios va también a transformar nuestras vidas. Si provocamos un cambio en nuestra forma de ser, si somos agradecidos con Dios. Y por eso esta mañana tal vez yo les quería compartir esta palabra hace un ratito de parte del Espíritu Santo. Mira, no importa si no tienes razones el día de hoy para estar alegre o contento o contenta. No importa si de pronto tú no estás escuchando, no estás aquí presente, no estás escuchando al otro lado del micrófono. Y estás pensando, bueno, pero esto ya quizás no es para mí. Toda palabra que fue emitida de la boca de Dios eventualmente puede llegar a ser para nosotros. Y Él dijo en su palabra simplemente, estéis siempre gozosos. Se lo dijo a través de un apóstol a la iglesia de Jesucristo, la cual nosotros estamos acá. Estáis siempre gozosos, hablad siempre lo bueno, pensad siempre lo bueno. Por tal razón quiero invitarlos un momentito, ahora que me acompañen a la carta que se llama a los Filipenses, hermanos. Para poder entrar hoy en materia, para entrar hoy en lo chévere. Cuando lo vayan encontrando, si alguien me puede avisar que ya lo encontró, por favor dígame, en el capítulo 4 de los Filipenses. ¿No lo han encontrado? Bueno, hoy estoy un poquito conductista. Sí, por favor digan amén, que lo tenga la mano, dígame. Listo, gracias. Eso también ayuda un poquitico a que baje un poquito esa sensación de calor que tengo que manejar. Filipenses capítulo 4, ¿vale? ¿Lo encontraron? Todavía el tema, quizás, o el eje central del mensaje del día de hoy todavía no lo hemos tocado, ¿vale? Solamente quería aprovechar ese tiempo que tuvimos de alabanza como un preámbulo, como una excusa para poder llegar a través de eso, esta coyuntura, al mensaje o al núcleo del mensaje del día de hoy, ¿vale? Entonces, el capítulo 4 de Filipenses, y ahora que los que tienen su Biblia a la mano, acompáñenme a leerlo. Y una de las razones por las cuales nosotros los cristianos utilizamos la Biblia y la leemos y la abrimos, no es porque sea un libro de texto solamente realmente, no es que sea una cartilla para estarla llenando como una especie de cartilla o como un workbook en una clase de inglés, hermanos. Es porque hay poder en las palabras que Dios mismo nos dejó escritas. Estas palabras que tenemos aquí presentes, ahora si no son sino meramente unas simples letras, una simple tinta escrita en un papel. Pero las palabras que están detrás de esa tinta son poder, son espíritu y son vida. No hay ninguna otra palabra, no hay ninguna otra palabra sobre la tierra que tengan tal poder y que tengan tal influencia sobre el destino del ser humano que aquellas que están escritas en la Biblia. Todo aquel que de pronto el día de hoy tenga dudas y piense, bueno, yo no sé si esa Biblia que me traen es real. De pronto, ¿qué tal que sea real la Biblia de los católicos y no la de los cristianos? ¿Qué tal que de pronto no sea la de los testigos de Jehová? Pero hermanos, ciertamente es la misma, pero en diferentes traducciones, hechas a sí mismo en diferentes épocas. No importa la traducción de la Biblia, lo que importa es el espíritu que la inspiró. Y ese espíritu da testimonio del mismo Cristo que está escrito en ellas. Porque sin el Espíritu Santo, la Biblia simplemente sería un mero libro apenas lleno de fábulas y historias. Pero el Espíritu Santo que habita todavía sobre la tierra y que dentro de pocos años será quitado del medio de ella, Él es el que hace que estas palabras se conviertan en poder. Esa es una de las razones tal vez más importantes, hermanos, por las cuales yo les comparto el día de hoy. Hace un rato estábamos orando, estábamos cantando, estábamos alzando las manos, porque cuando estamos en tiempo de oración, clamamos a Dios y oramos a Él y lo alabamos, o sea, hablamos cosas buenas en vez de quejas. ¿Me entienden? Eso es lo contrario a la queja, la alabanza. Entonces el poder de Él desciende. Y ese poder de Él, esa unción de Él, ese espíritu de Él viene hasta acá y nos abre nuestro corazón y nos revela el poder, desata el poder que está en esta palabra. ¿Me escuchaste esto, hermanos? ¿Me escuchaste esto? Tu destino no está en las estrellas. Si tú has entregado hoy o entregas hoy tu vida a Jesús con tu boca y con tu corazón, como dice el libro de Romanos, no necesitas nada más, no hacerlo con tu boca y quererlo en tu corazón. Si entregas hoy tu vida a Jesús,
O si ya lo hiciste, has de saber lo siguiente, hermano y hermana. Tu destino no está escrito, ni está influenciado, ni determinado por la fuerza gravitacional del Sol o los planetas del sistema solar, ni mucho menos de las estrellas que hay en el universo, como muchos piensan, y no muy lejano a la realidad. De todos modos, ellos lo piensan. Porque para ellos puede que eso sea una verdad, para ellos tal vez sea así, tal vez para ellos la estrella de Belén sí tenía algo que ver con un significado profético sobre la tierra, aquello que celebran erróneamente el 24 de diciembre, porque eso no ocurrió nunca en diciembre, pero bueno, no es tema de hoy. Lo que ocurre es que tu destino no está ligado a un horóscopo, ni a una carta astral, ni a tu fecha de nacimiento tampoco ya. Nunca jamás volverá a estar atados ni ligados a ellos. Porque una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, tu destino ya no está escrito allá. Ahora tu destino fue escrito ya por Jesús y clavado en una cruz. Ese destino anterior fue llevado como un papel espiritualmente. La Biblia le llama el acta de decretos y fue clavado allá en la cruz y allá se murió. Y cualquier cosa que algún brujo, hechicero, astrólogo, numerólogo hubiera algún día podido pensar sobre tu vida, ha sido cancelado. Bien sea para bien o para mal, fue cortado. Porque ahora tu destino se va a empezar a escribir a partir de hoy con una tinta indeleble, color carmesí, que es la sangre de Jesús. Y tu destino de las estrellas ahora va a estar regido por aquello que después en la eternidad nosotros vamos a determinar, porque vamos a gobernar con Jesús. Entonces, no te preocupes por lo que haya pasado en tu vida. Cuando Jesús habló, Dios, más bien el Padre habló de estas cosas, Él dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Yo puedo reescribir tu historia y tu destino. No importa lo que haya ocurrido atrás. No importa lo que los hombres hayan dicho de ti. El Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo de ti. Y son de bien, son de bendición y son de paz. No importa que hayan dado una última palabra, un último dictamen los hombres. No importa que se haya pensado de ti cualquier cosa. Lo que piensen ahora los hombres de ti no te va tampoco a tocar, nunca jamás. Porque tu destino ahora, si lo entregas en manos de Cristo, Él te va a llevar a un lugar que es mucho mejor de lo que ningún hombre o mujer sobre la tierra hubiera podido jamás imaginar. Y en ello está la alabanza. En medio de todo ello está la alabanza. Es ahí en donde profundizamos valga la redundancia, en las profundidades del Espíritu de Dios. Por tanto, por eso leemos la Biblia un domingo. Por eso la abrimos. No para venir a leer en voz alta. Es más, muchas veces, y les confieso con un poco de descaro quizás, yo no traigo ni mi propia Biblia al culto a veces. Leo los versículos del celular. Porque la Biblia, más que las palabras escritas en un papel, son las palabras espirituales que el Señor nos dejó, el mensaje que está ahí. Pero aún más que eso, porque no es un libro para estudiar los domingos, es un libro para vivir. Es un mensaje, es un medio de comunicación entre el Padre que está en el cielo y nosotros, que ha de ser buscado día tras día tras día, como diría el libro de Josué capítulo 1, todos los días de tu vida. No sobre el domingo. Entonces no pienses que la Biblia la cargamos para leerla solamente. De hecho, para ello deberíamos tenerla en la casa todo el tiempo. Pero cuando nos unimos acá en este lugar, algo ocurre. Cuando nos reunimos acá los que creemos en Él, algo pasa. El libro de Job revela que los ángeles cada cierto número de días se reunían. Cada cierto, no sabemos si años, parece que era cada año, porque sería en el libro de Job que era de tiempo en tiempo. Y Dios entregaba instrucción a los ángeles desde tiempos inmemoriales y entregaba poder a sus ángeles. Y había algunas cosas que ellos, solo Dios lo hacía cuando ellos se encontraban reunidos, solo en esos momentos. Y hay un algo espiritual escondido detrás de todo eso que quizás aparece en el Salmo 133 plasmado, y dice que cuando las personas que creemos en Cristo y que le amamos nos reunimos, no necesariamente un culto, aunque ello también lo es, pasa una cosa que dice Salmo 133: Dios a ese lugar algo que le llama su bendición. Hay una bendición que te va a dar en tu casa si tú cierras la puerta de tu habitación, te pones de rodillas, cierras tus ojos y clamas a Él. Claro, allá llega una,
pero hay otras que solamente llegan cuando tú te reúnes con el pueblo de Dios. Ahora, por esas razones estamos acá. Y alguno pensará, ay, eso yo ya lo sabía. Llevo 20 años en la iglesia cristiana y ya lo conocía, era clarísimo para mí. Pero ciertamente te voy a decir que las cosas que todos damos por sentadas son aquellas que por lo general solemos ignorar. Pero si tú has venido hoy, tal vez llevas poquito tiempo viniendo a la iglesia, nos escuchas al otro lado del micrófono y tal vez todavía no estás yendo, no te has reunido, has de saber que Dios te bendice de una manera especial cuando lo haces. Y ahora siguiendo a Filipenses capítulo 4, ¿cierto? Les dije que lo abriéramos ahí. Y el título tiene que ver con la alabanza que estábamos llevando hace un ratito, hermanos. Con esta insistencia mía con la alabanza, de que no frunzas nunca el ceño para tu Señor. Nunca te pongas serio cuando vengas a la presencia de Él o en el secreto a alabarlo. Antes sonríe a tu Dios, ¿vale? Y alégrate. ¿Cuál es el título? Dice precisamente esto: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No hay mayor bofetada. Tal vez una de las más grandes bofetadas que nosotros como seres humanos le podemos pegar en la cara y en los cachos al diablo es cuando nosotros estemos pasando por alguna situación adversa y sonriamos a nuestro Señor y salga a nuestra boca una palabra de bendición para nuestro Dios y de agradecimiento. Ay, Él pierde todo el poder sobre tu vida, lo pierde, se le cae, no tiene de dónde agarrarse después para maldecirte. Porque el mismo Dios del cielo viene sobre ti y dice: ¿dónde está esa alabanza que estoy escuchando subir acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y viene y dice, la Biblia declara que el mismo se levanta de su trono y se para y dice: ¿dónde están esos que me están alabando? Yo quiero escuchar de dónde es que viene. Y se asoma y cuando encuentra, estoy hablando un poquito en sentido figurado, un poquito en sentido espiritual. Alguien dirá: ay, pero Dios está en todas partes. Bueno, en parte no, en parte sí. El Espíritu Santo viene entonces, inunda esta casa como hace un ratito. Pero como dentro de un ratito mejor lo va a llenar otra vez cuando volvamos a adorar, ¿vale? Un ratito cuando vamos a cantar. Y entonces esto se llena del poder de Dios y Él pelea y dice: entonces el ángel de Jehová desciende y acampa alrededor tuyo y te defiende. Y ahora entonces dice: así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a doña Evodia y a don Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, juntamente con don Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Verso 4 dice: entonces, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Regocijaos cuándo? Siempre. Otra vez os digo: regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, toda vez que el Señor esté cerca. Por nada estéis como hay una enfermedad que algunos médicos han catalogado la enfermedad del siglo XXI. Se llama el afán. En realidad le llaman hoy en día el estrés, pero no es del siglo XXI. Es una enfermedad de todos los siglos. Lo que pasa es que el siglo XXI se ha intensificado tal vez. El crecimiento demográfico también ha tenido algo que ver con esta enfermedad. Le llaman el estrés. La Biblia a ello le llama de hecho el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Cuando empieza aquí a hablar, dice entonces el Señor, porque no está hablando aquí a unos tales filipenses, no, hermano. No, nunca interprete la Biblia de esa manera. No se ponga a leer y diga: es que eso se lo estaba hablando a unos tales filipenses. Eso no tiene nada que ver conmigo, no. Se lo está hablando a la iglesia en general. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de unas personas que pertenecen a una organización fundada por seres humanos. Eso no es una iglesia, eso es una falsa iglesia. La palabra iglesia proviene de un origen, incluso etimológicamente hablando del griego, una palabra que llaman iglesia, que significa simplemente la reunión de las personas. Una reunión era eso, simplemente. Así que por definición, matemáticamente hablando, tú haces parte de ese grupo de personas acerca de los cuales aquí se está hablando, o más bien a quienes aquí se les está hablando. ¿Por qué? Porque tú viniste a ver acá. Así de simple. Aquí estás hoy con nosotros, así que estas palabras son para ti.
espiritualmente, proféticamente fueron enviadas y pensadas para ti. Aun cuando aquel que lo estaba escribiendo no tenía ni idea de quién ibas a ser tú miles de años después, o cientos de años después. Pero Jesús sí, el que las inspiró sí, te conocía, sí sabía quién ibas a ser tú. Y por eso lo usó para ti. Y ahora, yo sé, estoy regañando mucho, hermano, no es regaño. Mi tono no es regañón cuando quiero hacer énfasis en alguna parte o en alguna palabra, porque hay un vínculo emocional entre esto que les estoy diciendo. Ahora, dice, entonces regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso estoy repitiendo el versículo 4. Volviendo al 6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Ustedes han conocido gente que anda de afán? Ya, no la conocen porque ustedes mismos lo son. Claro, obvio. La gente que anda de afán, bueno, esta palabra afanoso abarca muchísimas otras cosas más que andar de afán. Pero andar de afán entra dentro de la definición de todas maneras de ser una persona que anda afanosa, anda desesperada, anda preocupada, anda estresada. Hay jefes que tienen la propiedad química de producir eso tan solo con acercarse a menos de 5 metros a sus empleados. Los vuelven afanosos, pero no es el jefe. Es como cuando las mamás dicen, es que usted le sacó el mal genio. Y no es usted el que le saca el mal genio a su mamá. Usted se porta mal, pero su mamá decide ponerse de mal genio. Su jefe se porta mal, pero usted decide sentir afán o no sentir afán. A la larga, tú eres amo y dueño y señor solamente de lo que tú hablas y de lo que tienes adentro de tu vida y de tu corazón. No ha sido más que una simple decisión tuya. Si el Transmilenio no pasó, quien decide afanarse eres tú. Pero estamos tan acostumbrados a echarle la culpa peñalosa de todos nuestros problemas que hemos empezado a ignorar nuestras propias falencias y defectos. Pero ¿acaso un poco de ese afán va a ser que pongan un poco más rápido el Transmilenio por la avenida Cali? ¿Acaso un poco de ese afán va a lograr que coloquen el metro en Bogotá más pronto? Pues al día de hoy no lo va a hacer. Y por eso alguien alguna vez sabiamente dijo, y esto no está en la Biblia, en vez de andarte preocupándote, deberías andar ocupándote. En vez de estar preocupado por algo, deberías pensar cómo sacar provecho de la situación en la que estás en este momento y pensar qué es lo que sí puedes hacer en este instante y en base a eso ocuparte, porque la falta de oficio es precisamente la puerta por medio de la cual la preocupación entra a nuestras vidas. Las personas que viven, por tanto, viven, no quiero decir despreocupadas, porque la despreocupación no es realmente bíblicamente lo opuesto a la preocupación. La despreocupación no es su opuesto, sería la ocupación. La despreocupación ya es un defecto que tiene que ver con la negligencia. Pero aquellos por evitar ser negligentes lo que andan es estresados y marginados. Y saben, muchos de nosotros, probablemente el día que más nos marginamos es el día que menos nos tenemos que marginar. ¿Saben cuál es ese día? Hoy, los domingos, ¿cierto? Pero no debe ser así, hermanos. Ahora, ¿por qué dice acá, sino después de la palabra afanosos en el verso 6? Dice la palabra sí. ¿Qué palabra sale? Sino. ¿Por qué? Porque la palabra sino significa lo que está después de la palabra sino, es el antídoto, es la antítesis de aquello que significaba o que precedía a la palabra sino. Lo que viene después es lo contrario o lo que deberíamos colocar en reemplazo a la palabra. Y dice, sean conocidas. ¿Qué dice ahí? Sean conocidas. Sean conocidas. Voy a repetirlo una tercera vez, a ver si de pronto el Espíritu de Dios en este momento nos toma a nosotros como profetas y hacemos que esto llegue a lo profundo de nuestro espíritu. Sean conocidas. Vuestras peticiones en donde? Delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de ¿qué? Ahora no, si no lo habías entendido todavía,
Aquí estriba mi insistencia con esta palabra. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. A veces me siento como una grabadora, una repetidora, un tanto religioso, a veces parezco repitiendo, como si fuéramos un poco de niños. Hermano, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Pero porque a veces cuando nosotros somos, cuando tú tienes a cosas como de maestro, de profesor, de profeta, Dios mismo te empieza a mostrar que a veces hace falta un poco para que la gloria de Dios descienda con esfuerzo sobre todos nosotros. Dele gracias a Dios. Lo contrario a andar de afán, o andar preocupado, o andar de mal genio, es exactamente que tú cojas toda petición que te surja de la situación en la cual estás el día de hoy y la coloques delante de tu Dios en oración, dice ahí, en ruego si es necesario, pero acompañado de una palabra importante: alabanza. Ahí dice acción de gracias, sí, yo sé. Alabanza, es eso. Ahí está. Si tú sazonas tu oración con alabanza, alguien habrá venido de pronto pensando, alguien que esté escuchando estará pensando, pero yo ni siquiera tengo ni idea, yo nunca he orado a Dios de pronto, yo nunca le he elevado una oración a Dios. ¿Qué es esta cosa tan bizarra y ambigua de la que me están hablando de pronto? ¿Cómo así que orar? Sí, coja, si quiere, cierres en el baño. Si usted tiene su carro, cierre la puerta de su carro y suba a la ventana un momentico y prenda el radio bajito en melodía estéreo si así lo prefiere. Y cante alabanzas, ponga, dele gracias a Dios, órale, diga: Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, yo clamo a ti. ¿Sabes? Jesús una vez dijo él mismo: miren, ustedes no reciben nada porque no tienen fe, en alguna parte dijo, pero el sinónimo de aquello es que dijo en otra: porque no saben pedir. Hombre, tú no sabes pedir. Entonces dijo: miren, ustedes piden para vuestros propios deleites y no recibís porque pedís mal, pedid para vuestros propios deleites. Y en otra parte dijo: miren, pedid, se os dará. Tocad y se os abrirá. Llamad y se os responderá. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice lo siguiente: clama a mí, dice el Señor. ¿Cómo dice? Están todos súper atentos, qué chévere. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. ¿Ahora entiendes de dónde viene el tema? En toda oración y ruego con acción de gracias, con alabanza. Entonces nunca, hermano, jamás permitas que una condición externa te robe tu paz. En otra parte la Biblia va a declarar: el gozo de Jehová mi fortaleza es. El gozo de Jehová es mi fortaleza, es el lugar en donde yo me resguardo, es el refugio. Es el lugar en donde me escondo de todo ataque externo que quiera venir a destruir mi vida. Porque en el gozo es en donde no vamos a permitir, Dios no va a permitir que ningún ataque contra tu vida te destruya realmente. Es un lugar, y ello se consigue es en medio de la alabanza, o sea, dándole gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es que tú tienes que hacer? Pacificarlo. Cuando no le pasó eso, cuando le pasó eso terrible que le tenía que pasar, o que no querías que pasara, cuando llegó el choque y le dañaron totalmente la puerta del carro, si es que eso le pasó, usted que es un hijo de Dios, que está aprendiendo a madurar en el Evangelio, se va a coger y no se va a poner a angustiarse y a preocuparse ahora cómo va a hacer para pagar eso. Usted va a darle gracias a Dios y va a pedirle a Dios que Dios le envíe todos los medios y todos los recursos para resolver la situación, y luego le va a dar gracias. Y si lo llevaron el carro para los patios, dele gracias, es un ejemplo. Y si lo llevaron a usted para la cárcel, dele gracias. ¿Y cómo puede llegar a ser esto posible? Porque la alabanza es ese mecanismo por medio del cual Dios va a colocar o va a desatar y va a mover el poder suyo a tu favor. Es el medio de la alabanza. Y si tú analizas exactamente lo opuesto, análogamente opuesto a esto que te acabo de decir, se llama la queja. La queja es el instrumento, por medio del cual Satanás mueve su poder en tu contra. Ha atado y ha cautivado y ha puesto tu vida cautiva, la ha llenado de rejas a tu alrededor para que vivas en una cárcel. Porque no hay mayor timón para la vida de un ser humano que sus propias palabras. Por tanto, si tú has sido parte de una persona que te has caracterizado o te has visto a ti misma que eres una persona mal geniada, eres una persona estresada, eres una persona de mal genio, cambia esto el día de hoy. Señor te invita a que cambies.
De pronto esto ha sido un obstáculo para que en tu vida haya victoria. De pronto esto ha sido el obstáculo para que tu vida salga adelante. Hay un dicho que tienen en la costa tan sabio, tan sabio, tan sabio, pero tan mal trillado, tan mal usado y mal interpretado. Pero cuando pasa algo, hermano, cógela suave. Así como dicen ellos, sí, eso a uno le falta aprender, porque en cambio el bogotano para todo pide perdón. Va a subir, pasar con una registradora y dice perdón. ¿Perdón de qué? Si no le he hecho ninguna ofensa a nadie, no le hemos ofendido a nadie lo hemos maltratado. Pero uno dice perdón. Todo es un estrés, ¿sí o no? Perdón. Perdón por todo. Hermanos, hasta en los aspectos típicos del lenguaje. Solamente es una cosa que quiero aquí contarles a ustedes para que nosotros entremos en razón en este día. Y el Espíritu de Dios, si es posible hoy, en este mismo día, en este mismo momento, ahorita queda un ratito, le des gracias a tu Dios. Algunos pensarán, como hace muchos años en lo que se me dijo, es que uno tiene que estar muy envuelto en problemas, en dificultades muy grandes para tener que llegar a caer en una iglesia cristiana. Y si bien esa frase tenía algo de verdad, en mi vida había sido una absoluta mentira. Porque en mi vida yo jamás había llegado a tener un problema serio, ni grande, ni grave, que me hubiera traído a una iglesia. Jamás. Mis problemas eran ínfimamente pequeños comparados con los de cualquier persona que yo hubiera conocido. Yo tuve una vida de una infancia que me tocó fácil realmente, muchísimas cosas. Y ello hizo de mí una persona absolutamente mediocre. Absolutamente facilista, ventajoso era yo. Pero cuando empecé a encontrarme con ese Dios de amor y de poder, fue que empecé a comprender que mi vida necesitaba ser cambiada, que había una necesidad de que mi vida necesitaba ser cambiada, que algo estaba mal, algo no marchaba bien, y aún así en el fondo siempre lo había sabido. Pero otros tienen la gran fortuna de que tuvieron un problema grave en su vida y tuvieron la gran necesidad de acudir al Dios de los cielos y pedirle a Él ayuda, y Él vino y los ayudó. Pero ahora el Dios nuestro no está esperando ni buscando satisfacer una necesidad o satisfacer un problema o una situación en esta tierra de una manera, porque toda aquella solución que Él pudiera darte en tu vida aquí en esta tierra es una solución simplemente de orden temporal. La realidad es que si el bien está interesado en que tengas bienestar de alguna manera, en que estés bien y que no te falte nada, en que no tengas enfermedad, que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, dice ahí mismo en ese texto bíblico, pero como prospera tu alma, es porque Él primero quiere es prepararnos para pasar una eternidad al lado de Él. Esta vida en esta tierra, que muy corta por cierto que es, simplemente es una mera preparación a los ojos de Él para pasar la eternidad. Y la eternidad no empieza al momento en que mueres. Hermano, déjame, voy a arriesgarme a decirte esto el día de hoy, con los riesgos que ello conlleva decírtelo. La eternidad empieza al momento en que tú le recibes a Él. Y el reino de los cielos, dícese, o sea, el Espíritu Santo entra en tu interior. Ahí empieza el cielo. Ahí empieza la eternidad, juntamente con la preparación para vivir en ellas. Y eso quizás es, mira que esta mañana les voy a ser honesto, súper honesto, el mensaje que tengo preparado era otra cosa absolutamente diferente. Pero si yo qué puedo hacer si el Espíritu Santo me toma la boca y me pide que les diga que alaben a Dios y que se gocen en Él, que estén alegres? Por favor, acompáñenme al Salmo 150, yo lo cito tantas veces que ya perdí la cuenta cuántas veces hablo de ese salmo. El Salmo 149 está todavía mejor. Un momento. Vamos a movernos en ese par de minutos. Acompáñenme ahí, por favor. ¿Están listos? Vale. Cantar a Jehová un cántico nuevo. ¿Qué dice ahí? ¿Están siguiendo? Bueno, bien. Para los que ya son cristianos, ¿cuántos ya han cantado a Dios un cántico nuevo? Ya lo han podido hacer alguna vez en su vida. Los que son cristianos, wow, qué chéveres. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel y su hacedor, los hijos de Sión, se gocen en su rey.
Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en donde para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes. ¿Con qué? ¿Y por qué empieza a hablar de espadas, reyes y castigo en medio de un capítulo dedicado a la alabanza? Aquí hay una palabra que empieza y parte de ese capítulo en dos. La palabra se llama espada. ¿Cuál palabra es? Espada. Espada de dos filos. Está diciendo aquí el Señor que cuando tú tengas guerra, cuando tú tengas una dificultad en la vida, pequeña, mediana, grande, para Dios no hay tamaño las cosas. Cuando se presente una tormenta y empieza a soplar el viento en tu vida, a tu favor, en contra, de lado, cuando las olas empiecen a crecer y empiecen a negar tu barca, cuando empiece a soplar de repente de un momento a otro las voces de tus enemigos, a susurrarte al oído, se te va a acabar el negocio, a susurrarte al oído, te van a echar del trabajo. Cuando empiecen otras personas a maquinar y a confabularse contra ti para sacarte del lugar en donde estás, entonces la Biblia te diría: espera, tranquilo, y el Señor te va a defender y te va a sacar adelante y va a pelear contra tus enemigos. Pero entonces la orden de Dios es: coja la Biblia si quiere coja el mismo Salmo 149 y dele gracias a Dios y alábelo, hable palabras de bendición hacia su Dios. Y luego dice: con espada de dos filos en sus manos, en la congregación de los santos, lo cual significa con la misma Biblia. Toda vez que el libro de Filipenses, hermano, o Efesios más bien, va a declarar que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la misma espada de dos filos. O sea, la Biblia, o sea, con lo que está escrito. Ustedes no sé si recuerdan, pero una vez a Jesús se le apareció el diablo, cuenta la historia. Pero no solo a Jesús, hermano. No crean que solo a él, a cualquiera de nosotros. Y muchas veces ni cuenta nos hemos dado. Se nos han parado enfrente, tal vez tomando la forma, o detrás más bien, conspirando contra nosotros a través de un familiar, de un amigo, o de un amigo entre comillas. Y se para enfrente y te habla. Y te dice: ¿tú qué te crees? Y te dice: ¿tú qué va lo que vas a hacer? Que no haya sentido la vida usted. Pero entonces Jesús le respondió al diablo. Y siempre cada palabra con la cual Jesús le respondió al diablo venía encabezada por la siguiente máxima: escrito está. Escrito está. Así que cuando tú alabes a Dios, entonces, luego el siguiente orden que está acá escrita en el Salmo 149 es que tú vas a coger entonces, hermano, hermana, tú que me escuchas también en este día, agarra la Biblia si puedes, y si no, toma memoria o haz memoria de aquellas promesas que en ella están escritas acerca de ti. Y vas a decirle entonces a tu enemigo en el mundo espiritual: puede que tú digas que todo está acabado, pero escrito está: por la llaga de Jesús hemos sido todos sanados. Por tanto, si dijeron este bebé se muere, este bebé va a tener una enfermedad crónica el resto de su vida, yo no lo voy a creer así, porque escrito está. Y le vas a hablar al diablo en medio, y eso se tiene que hacer en medio de la alabanza a Dios. Y si tú alabas al Señor, qué mejor momento, aún la Biblia le declara, en medio de la congregación de los santos. Cuando estemos nosotros reunidos acá en el culto, ese es el momento, hermanos. Ese es uno de los mejores momentos para tú coger y desenvainar tu espada espiritual, no la física, porque si no, hermano, esto se va a volver aquí terrible, ¿no? Y nos van a mandar a todos, después van a cerrar esto. No, la espada espiritual. Y usted mismo tome autoridad como hijo de Dios, si es que lo eres, y le hagas al diablo del frente. La oración que Jesús hizo cuando enseñó a orar terminaba diciendo: y líbranos del mal. ¿Cómo decía al final? Y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tienes que coger también al mal y hacer lo que Jesús dijo en otra parte, en Lucas 11, si mal no estoy, cuando dijo: he aquí yo te doy autoridad, os doy autoridad para hollar, o sea, para pisar serpientes y escorpiones, y nada nos dañará.
Y eso no significaba que nosotros íbamos a salir de aquí a buscar a ver a los escorpiones y las serpientes para analizarlas, porque eso no es literalmente lo que significa, aunque bien ha ocurrido que muchas personas caminaron por encima de culebras y oraron a Dios y no les pasó nada. No, pero lo que significa son las serpientes espirituales, esos espíritus que están detrás de aquellas dificultades, de aquellas situaciones que se levantaron en la vida, hermanos. Tú les hablas ahora y les vas a decir, no, ¿sabes qué? Nueva administración. Llegas a la casa y no paraban de tirar las puertas, prender y apagar luces, sacar los cajones, jalarte las cobijas, jalarte los pies debajo de la cama. No paraban de ver una sombra ya escondida detrás de una pared y nada que se iba a eso. Y entonces uno dice, ¿ahora qué voy a hacer? Pues no, mi hermano, la Biblia está diciendo aquí, alabe a Dios. ¿Y cómo se alaba a Dios, hermano? Muy fácil, una de las formas más sencillas, cantando. Es lo que sea, haciendo lo contrario a la Biblia. Cuán grande es Dios, pero con fe, ¿me entiendes? ¿Qué significa la fe? Con revelación de las cosas de la palabra de Dios, con la revelación de la voluntad de Dios, con la revelación de las promesas de Dios. Y luego entonces tú le puedes decir, en el nombre de Jesús, yo me paro hoy, diablo, o espíritu de como sea que te llames, espíritu asustón, si quieres, espíritu no sé el nombre, y te me vas de aquí en el nombre de Jesús de mi casa, porque aquí llegó nueva administración. Te me vas ya, en el nombre de Jesús. Así dice que se lava Dios con espada de filos en sus manos. Porque está escrito, ninguna plaga tocará mi morada. Una cosa es leer la Biblia y decir, ah, sí, aquí dice, ninguna plaga tocará mi morada. Y otra cosa es tomar esa palabra y utilizarla con autoridad y hablar de Dios. Te vas porque escrito está, ninguna plaga tocará mi morada. Por eso dice con espada de filos. Por eso la importancia de conocer la Biblia, no de leerla solamente, de comprenderla, de estudiarla, de mirarla, analizarla, meditarla. Entonces eso se tiene que irse con espada de filos. Por eso ya hablaba que entonces Dios ejecuta juicios. ¿Contra quién? Contra tus enemigos. Contra el esposo borracho que nada no hacía sino únicamente pegarle a los hijos y a la mujer, donde no hacía sino dejarle los ojos morados. Si alguien que nos está escuchando al otro lado del micrófono el día de hoy está pasando por esto, escucha una palabra de consejo de parte de Dios. Vaya y párese en el baño si quiere, ciérrese en el baño, pero que su esposo borracho y patán no la escuche, o en ausencia de él. Y párese y ponga alabanzas, si quiere póngalas. Voy a poner otra vez la que estábamos cantando. Y cuán grande, no es el tono, cuán grande es Dios. Y alabe a Dios un buen rato para que la gloria de Dios descienda. Y cuando usted le habla de Dios, coja la espada de los filos si quiere. Una vez a mí me tocó hacerlo imaginariamente así. Pero en mi casa era un esposo borracho, era otra cosa peor, pero bueno. En la casa en la que yo vivía cuando era niño. Y cogí la espada, coges tú la espada. Y le dices nueva administración. Por disposición de la nueva administración, su merced de aquí se tiene que ir. En el nombre de Jesús, espíritu de pelea y contienda, espíritu de borrachera y maltrato, te vas de aquí en el nombre de Jesús, porque escrito está, por ejemplo, ninguna plaga tocará mi morada. Porque escrito está, yo toco el corazón de los hombres y lo convierto en corazón de piedra en corazón de carne. Tienes que coger la palabra revelada y usarla. Y hablas al diablo, y el diablo tendrá que huir de vosotros, porque escrito está, someteos pues a Dios, resistir al diablo, eso es oponer resistencia. ¿Y el qué? Huirá de ustedes, tendrá que salir e irse tarde o temprano de la casa. Y si te tira un vaso por allá, ¿qué le pasa? Si te tira un vaso, usted dice, es el Paulín, me recoge el vaso y me trae uno nuevo y me echan los vinos a la basura. Háblele con autoridad, no suena broma, pero es que dice que le ha pasado. Pero se va aprendiendo el nivel de autoridad espiritual. Pero si lo que tú ves no son espectros, ni fantasmas, ni cosas de esas, otro tipo de situaciones. Hay a otros, en cambio, que siempre los persigue la ruina y la maldición. A otros siempre los persigue la tragedia. A otros simplemente se les levanta oposición porque tomaron la decisión de empezar a congregarse en la iglesia cristiana. Cualquiera que fuere el caso, levántate y levanta tus manos si puedes. ¿Y por qué hoy Alejandro les decía todo? Levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos. ¿Saben que conductista está Alejandro? Sí, a veces un poco lo admito. Tiene que ver tanto como ver con eso. Es porque la palabra de Dios enseña que el profeta Moisés, iba a decir, sí, fue profeta Moisés, también fue profeta. En una ocasión estaban en una guerra
Claro, hoy la guerra nuestra es espiritual, hermanos. En esa vez no era espiritual, pero hoy sí lo es. Y en esa guerra Moisés levantó las manos. Y cuando levantó las manos, escrito está que el pueblo que estaba peleando la batalla empezó a prevalecer en contra de Amalek, se llamaba su enemigo, los amalecitas. Pero cuando Moisés bajaba las manos y se le cansaban, entonces Amalek empezaba a prevalecer. Y el levantar las manos en el libro de los Salmos es un reflejo, es un símbolo de alabanza a Dios, de gratitud a Dios. Tiene un significado espiritual. No levantes nunca las manos porque el que está al lado la levantó. Entonces, ay, ese es erroroso, yo también lo hacía. De mi iglesia, la primera vez que fue una reunión cristiana yo no sabía ni qué hacer. Yo veía que todo el mundo empezaba a hacer, otros a llorar, otros a hacer. Yo sí, ay, pues yo voy a cerrar los ojos y cómo hacer, como me enseñaron cuando estaba en la religión tradicional con mi abuelita. Y yo hacía como así, como, pero no es el rito, hermanos, es el significado espiritual y profético que tienen las cosas. Así que si tú has de levantar tus manos, hazlo con fe, entendiendo que hay poder en eso. En gratitud, levántalas con gratitud. Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy, Señor. En eso es donde está todo. ¿Escuchaste? Salmo 149. Ahora termina diciendo, y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Pero el Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo quiero pedirte un favor. Si quiere, para mirar la Biblia. Si quiere, cierre los ojos o déjenlos abiertos. Bueno, ya no importa. Piense, por favor, si Dios ha hecho algo en su vida. Yo quiero pedirle otro favor, aún mejor. Pero si tú crees por un momento, si Dios nunca has tenido tú más bien la oportunidad de ver que Dios hubiera hecho algo en tu vida, jamás. Tal vez hoy estás escuchando nos estás escuchando por el otro lado del micrófono y estás pensando, yo nunca he podido ver que Dios haga un milagro, nunca he podido ver que Dios sea real, no puedo dar testimonio de que algo realmente sobrenatural hubiera ocurrido en mi vida después de una oración o algo relacionado con Dios. No lo conozco, nunca lo he sentido. Yo quiero pedirle entonces en el día de hoy que le alabes por sus proezas. La Biblia dice que las proezas de Dios están vinculadas con la alabanza, con el lenguaje que utilizamos, físico, verbal, no verbal, con nuestros brazos, con nuestras manos, nuestro pie, nuestro cuerpo. Si tú puedes decir, Dios ha hecho algo grande en mi vida, realmente sé quién fue Él y no pudo haber sido nadie más, alábelo por eso. Pero si tú no eres en cambio de aquellas otras personas que no puedes decir que no estás seguro de que Dios hubiera hecho realmente algo grande, no eres testigo de Dios. Entonces, por favor, dile, Señor, yo quiero ver un milagro. Yo quiero ver que tú hagas algo en mi vida. Si quieres, díselo ya, no importa que interrumpamos una predicación. Estamos orando también. Puedes decírselo en tu corazón. No tienes que orar para que alguien te escuche aquí. Jamás lo hagas con esa intención. Y si puedes, díselo, Señor, yo quiero ver milagro. Yo quiero ver que tú eres real. Tal vez tú estás hoy escuchando esto y veas como yo cuando llegué, que no necesitaba absolutamente nada en mi vida. Pero en realidad lo necesitaba todo y no lo sabía. Dile entonces también, yo quiero ver el milagro, yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu gloria. Moisés oró así: Señor, muéstrame tu gloria. Elías oró: Señor, sea manifiesto que tú eres real, que tú eres Dios en Israel. Sea manifiesto. Déjame ver tu poder, Señor. Quiero saber que tú eres real. Y si tú le puedes dar las gracias a Dios, si tú realmente tienes algo por qué agradecerle el día de hoy, bien, pero aún mejor si tú puedes agradecerle por algo que estás esperando que Él haga el día de mañana, también ahora sí darle las gracias a Dios y con un aplauso bien grande para Él. Amén. Ahora salta Salmo 147. No, a mí ya el Señor me cambió todo lo que había que hablar. Yo creo que ya no voy a hablar de esa otra cosa que iba a hablar hoy. Así de escrito me dijeron que hablara de esto, que más antes. A uno de profesor le enseñan
que usted tiene que preparar el sermón. Cuando un profesor le enseña, usted tiene que preparar la clase. Usted tiene que estar preparado, tiene que tener una planilla y llenarla con las actividades que va a llevar a cabo. Claro, si las cosas espirituales funcionaran así, esto no pasaría en la escuela, hermanos. Pero las cosas espirituales funcionan diferente a veces. A veces funcionan a través de la improvisación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Biblia lo describe como una persona que es creativa, lo llama así. ¿Por qué? Porque a través de él fue creado el universo, nada más. Pero también porque dice que él era el que se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Él es dinámico, él es creativo. A veces hace las cosas de una forma y otro día viene y cambia todo y ¡pum!, las hace de otra. Y lo contrario a eso, nos coloca en el riesgo de algo que por lo menos desaconsejo que entre, se llama la religión. Dice, alabada a Jehová. Bueno, aquí dice J-A-H. No le vamos a dedicar mucho tiempo a eso. Yo sé que aquí hay más de uno que se hizo el estudio bíblico teológico en el superinstituto, mega instituto bíblico, y lo único que les va a quedar de esos institutos, si no tienen el Espíritu de Dios, es un poco de griego y un poco de hebreo, pero nada de revelación de Dios para sus vidas ni de crecimiento espiritual. Entonces hay muchos que se gradúan, de pastores, se gradúan de apóstoles como si ello fuera el resultado de un estudio bíblico que da un título, que es titulado por un cartón, pero lo único que esos títulos dejan, si no está el Espíritu de Dios en la vida de él o aquella, realmente solamente es una cabeza llena de información, pero nada más. ¿Por qué lo digo? Porque aquí dice alabada allá. Entonces, claro, saldrán los rastafaris, ¡ay, aquí está allá! ¡Ay, qué humilde Babilonia! Se conocieron ningún rastafari, bueno, mi familia es un... Sí, hablan en contra de Babilón, y todo es Babilón, todo malo, todo Babilón, y todo ya es bueno, sí, alabada allá. Yo conocí a una persona cristiana hace años, tan cristiana y tan de Dios, y de un día para otro resultó con mi cuento de tal Babilón. Y me diciendo a mi que no nos digas tú allá. Y la palabra ya es una forma poética con la cual se utilizó como un recurso para cuando se tradujo esta Biblia que tenemos nosotros, porque el nombre de Dios es un nombre muy sagrado para el pueblo de Israel. Evita pronunciarlo al día de hoy. Pero había más una connotación poética cuando querían usar el nombre de Dios no en prosa, sino en verso. Se utilizaban estas consonantes, J-H. Entonces era forma en verso de referirse a él, al menos en el libro de los Salmos, que fueron precisamente libros para ser cantados. ¿Y eso cómo lo sé yo? Pues lee lo que dice aquí: alabad a Jehová, porque bueno es cantar salmos. ¿A quién? Porque suave y hermosa es, ¿qué cosa? Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a quienes, a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos. ¿Hasta dónde? Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios, dice acá. Él es quien cubre de nube los cielos, Él que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan. ¿En dónde? Ahora, ¿por qué de repente, no sé si te estarás preguntando al igual que yo, por qué de repente dice que no se complace en los caballos? Empieza a decir, alabe al Señor, alabe a Dios, todo muy complacido, de un momento a otro no se complace en los caballos. ¿Qué tendrá que ver que no se complazca en los caballos esto? La fuerza del ser humano. Él no se complace en la soberbia, unos versículos atrás lo había hablado, sino en la humildad. ¿Cuántos de aquí, los que están acá, son humildes? Ay, ese silencio, ese humilde, es que falta un grillito. ¿Cuántos son soberbios? Ah, claro, como no sé, entonces no respondo, ¿cierto? Claro, ya me los pillé. Como no tengo ni idea si soy soberbio o humilde, no respondo. O mejor dicho, si levanto la mano cuando alguien me pregunta si soy humilde, pierdo la humildad porque estoy mostrando mi humildad cuando levanto la mano y ya no soy humilde. Claro, y si levanto la mano para decir que soy soberbio, pues qué boleta, ¿cierto?
Pues no, hermanos, tranquilos. Por eso es que uno vota preguntas capciosas a veces. Pero está bien. No me vayas a responder por nada del mundo ese tipo de preguntas tan personales e íntimas. Más bien intenta meditarlo con tu Señor delante de ti. En otra parte la Biblia declara que Dios resiste al soberbio, pero mira de cerca al humilde. Ahora les voy a preguntar, les voy a cambiar la pregunta y así se las pido un poco más amablemente, un poco más imperativamente que intenten responderme. ¿Ustedes han conocido personas soberbias? ¿Alguien ha conocido gente soberbia? Ay, no, ustedes no saben que la vida... No, solo dos. Bueno, otra pregunta, ¿ustedes han conocido gente humilde? Bueno, listo. ¿Cómo sabe uno que alguien es humilde y alguien es soberbio? ¿Cómo sabe uno que alguien es humilde y alguien es soberbio? Bueno, vamos a Mateo. Vamos a Mateo. ¿Usted sabía, hermano, que podría ser, como dice un comercial de Dolorán? Sí, señor. Si sufre usted de lumbagos y calambres musculares, sí, señor. Sufre de calambres, no sé qué decimos de la recaída. Sí, señor. Hay una forma muy fácil para diagnosticar y es revisar los síntomas. ¿Cuál es? Los síntomas. Si usted revisa los síntomas, usted puede hacer un buen diagnóstico. Solamente yendo al médico, cuando uno va al médico, ¿qué es lo primero que uno le pregunta? Y después, ¿qué le pregunta cuando lo va a atender? No. ¿Sufre usted de lumbago? ¿Alguna cirugía? Sí. Sí, señor. ¿Algún antibiótico? ¿Está tomando alguna pasta? Sí, señor. ¿Cuál pasta? Deodorante. No, eso no es una pasta, es una crema. Luego le pregunta, ¿alguna vez ha tenido una infección de este hueso? No, señor. ¿En su familia ha habido cáncer o problemas de la presión arterial o problemas de diabetes? Sí, señor. Y en base a eso él va construyendo. Luego le pregunta, ¿dónde le duele? Aquí, señor. ¿Qué más tiene? Esto. Y empieza a notar. ¿Algo más le duele? No, señor. Luego que coge el doctor, le dice, acuéstese en esa camilla. Coge las dos manos y le pone las manos en la panza, ¿sí o no? ¿O no han ido al médico? Ay, hermanos. Por Dios, ¿ustedes dónde están? Siempre les preguntas a ver si de pronto despertamos un poquito, porque es que este calor, casi de 40 grados, estilo medieval, pues duerme a cualquiera. No son sus pues, pero por favor, trate de estar aquí un minutito más que vamos a hablar a Dios. Y él pone la mano encima de su panza y le hace así y le pregunta, ¿le duele o no le duele? Y uno, aquí, o no le duele. ¿Por qué? Porque está revisando los síntomas para descartar a ver si usted está enfermo o no. Hay una enfermedad, por ejemplo, que causa, bíblicamente hablando, casi que matemáticamente hablando, que Dios se aleje en favor de él y la bendición de él se aleje inmediatamente de cualquier cristiano. Y cuando digo cualquier cristiano, aclaro, cualquier cristiano, porque en cambio, el que no es cristiano y sufre esa enfermedad, pues puede que hasta le vaya bien en la vida. Y esa enfermedad se llama la soberbia. Cuando alguien trata de alabar a Dios y hay soberbia en su corazón, tal alabanza únicamente llega pero hasta el techo. Pero en muchas ocasiones el mismo, cuando llega a la vida laboral y hay soberbia en su corazón, su soberbia lo lleva a muchos de ellos bien lejos y los pone en alto. Uy, hermano, miren, yo que alguna vez en mi vida, por unos años de mi vida, tuve que tener lamentablemente contacto con personas con algo de poder que se embriagaban fácilmente porque tenían una posición de poder en alguna institución, por ejemplo. Y qué cosa más embriagante que decirle a alguien, si no te gusta, pues ahí está la puerta, detrás de ti vienen muchos otros con una hoja de vida que quieren lo mismo que tú por menor sueldo. Hermano, y ahí empieza, no sé si ustedes alguna vez se lo han dicho, ¿no? ¿No se lo dijeron? Entonces fueron ustedes los que lo dijeron también. Sí, hermanos, la soberbia. ¿En qué consiste en esto? Mateo, que les dije capítulo 5, tal vez. No. Solo dije Mateo, pero no les he dicho el capítulo porque ciertamente no lo sé. A ver si lo encuentro. Yo lo tenía aquí. A ver, se me perdió, Señor, ayúdame a encontrar. Ahora se me perdió el versículo que estaba buscando.
Ya lo encontré, Mateo capítulo 11. ¿Ya lo encontraron? Bueno, en el versículo 25 hay un título, de hecho, que dice, bueno, en esta Biblia, por lo menos en esta versión, en esta traducción, hay un título que dice: venid a mí y descansad, dijo Jesús. Y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo dos puntos: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios, de los entendidos, y se las revelaste ¿a quiénes? Primer punto acá. Yo sé que aquí todavía Jesús no está hablando de la soberbia, pero va a hablar pocas líneas más adelante. Pero quiero detenerme aquí y hacer un pequeño selah, hacer una pequeña meditación, para que observe algo, que usted dése cuenta, algo que está escrito ahí. Habla de los sabios y de los entendidos, luego pone una línea y al otro lado pone a los niños. Según este criterio, hay dos clases de personas en este mundo. Dos: los que son como niños o los que son sabios y entendidos. Claro, no estamos hablando de la sabiduría según Dios, sino la sabiduría en su propia opinión. ¿Me van siguiendo o no? Si hay algo que espanta a Dios, si hay algo que Dios odia y aborrece, le fastidia, son las personas que se comportan como si fueran sabios y creyeran saber algo o dominan algún tema sobre algo. Y no hablo solamente de un tema, dominan un oficio, dominan algo, se la saben de alguna manera, como decimos popularmente, se la saben, pero es todas. A eso Dios lo odia. Esa es una de las características de las personas soberbias. Saben tanto que es imposible enseñarles algo. Saben tantas cosas, tienen el corazón, no la cabeza tanto, el corazón lleno de tanta acumulación de experiencias, información, que para ellos un título de un posgrado vale muchísimo más que cualquier cosa en la vida. Se aferran a él y ellos se convierten en el fundamento y la base de su propia autoestima. Y por eso es que vivimos en un país en donde personas que ganan sueldos de más de 30 millones, pero no hicieron ni el bachillerato, que eso es lo que sale ahorita en las noticias. Se descubre que ni bachillerato algunos lo hicieron fue por correspondencia. Pero cuando uno llega, ¿cómo es la pleitesía que hay que darles? Honorable doctor. ¿Cómo se les dice? Honorable senador, honorable doctor. Hermanos, ¿por qué? La soberbia tiene que ver con una fortaleza que el ser humano construye, en donde, es que yo ya sé, es que yo tengo, es que yo poseo. Por eso hablaba los sabios, los entendidos, aquellos que poseen. Quizás esa fue una de las cosas con las cuales un señor llamado Carlos, a ver si me acuerdo del apellido, iba a decir Darwin, pero no, era otro Carlos, Marx, ya me acuerdo de eso, sintió tanto fastidio contra el capitalismo, porque vivió en un lugar y en una época en el que alguien, por ser dueño de los medios de producción, eso lo digo, no estoy en contra del capitalismo, hermano, yo no, ni sé si el señor tal vez tampoco, pero ese hombre Marx estaba furioso porque el hombre se ensoberbecía y decía: no, yo soy más que tú, porque sé o porque poseo algo. Y eso es algo que Dios aborrece. Hubo otro hombre, nacido muy cerca de donde nació Marx, pero más de 100 años atrás. En una época, en una sociedad donde había nobles, una élite de gente que vivía y comía bien, y un resto de pueblo que aguantaba hambre y pasaba las duras y las maduras. Y ese hombre alemán también, como lo era Marx, un día dijo: no le voy a rendir pleitesía alguna a la aristocracia. Si la gente se le quita el sombrero, yo no me le voy a quitar el sombrero. Y un día lo cogieron los aristócratas y le dijeron: ¿usted por qué no nos rinde pleitesía, señor? Y él le decía: porque nosotros somos todos seres humanos y todos vamos a morir, somos iguales. Y con un poco de desdén le dijo: y yo soy Beethoven y tú no. Y este hombre, que
no era la aristocracia ni la nobleza, se propuso hacer más de lo que esas personas hacían, porque ellos lo que hacían lo hacían porque lo tenían o lo habían heredado. Eso, aquello, se llamaba soberbia. La soberbia ha sido una cosa que ha acompañado, yo no sé por qué me sentí con esta partecita, pero ya la voy a terminar, que cuando acompaña al ser humano provoca que el ser humano indefectiblemente sea apartado y montado de la presencia de Dios. En contraste, lo que Dios quiere, desea y espera si tú seas como un niño. ¿Cómo quiere Dios que tú seas? Como un niño. ¿En qué sentido Dios quiere que tú seas como un niño? Si tú lees ese texto que acababas otra vez y lo miras, en que no eres ni sabio ni eres entendido, que tú no sabes nada, Dios lo sabe todo. Tú no comprendes nada, Dios lo comprende todo. Tú no conoces nada, Dios lo conoce todo. Tú no eres nadie, Dios lo es todo. Tú y yo no somos nadie. ¿Quién es alguien? Únicamente Él, Dios. Por eso cuando Dios se le presenta a Moisés y su primera vez, muy primera vez, Moisés le pregunta ¿cómo te llamas? Dios no le dice su nombre así de una manera cualquiera, le dice yo soy el que soy. Le dice yo soy, le está diciendo yo soy, porque eso significa tú no eres nadie, yo no soy nadie, el único que es alguien es ¿quién? Dios. Y entre más tú o yo tardemos en comprender esta verdad, más vamos a tardar en aprender humildad de parte de Él. Ahora lee el resto conmigo, por favor, acompáñenme. Versículo 26. Sí, Padre, porque sí te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora el verso 28. Venid a mí, todos los que estéis, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa? A ver si lo entiendes. Este sermón empezó diciendo el Señor: sean conocidas vuestras peticiones, por nada estéis afanosos. ¿Por nada estéis qué? Nada estéis, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, decía ya la palabra. Ahora aquí dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados. ¿Y qué cosa? Cargados. ¿Trabajados y qué? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Llevad qué cosa? Y entonces dice acá: aprended de mí que soy ¿qué cosa? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, cuando Jesús habla estas palabras, estaba diciéndole en otras palabras a los espectadores que tal vez estaban en ese momento ahí, y tal vez incluso a nosotros: ustedes están trabajados, ustedes están cargados, ustedes están angustiados porque ustedes son una partida de soberbios. Ay, Jesús no hablaba así, Él es amor. No, precisamente por eso, porque ese amor es que Él hablaba duro a veces y confrontaba a la gente con su pecado, porque es amor. Ay, no, es que eso no es amor, me ofendí. Jesús me ofendió. Así vinieron los fariseos, los discípulos a decirle a Jesús: si supiste que se ofendieron los fariseos porque les dijiste la verdad en la cara. Eso así no se dice, esa no es la manera, hermano. Ay, ¿cómo les vas a decir las cosas en la cara? Eso no se hace. ¿Qué tal? No, hermano, al contrario, es amor. Confrontaba a la gente con su error, cogía el error, y algunas veces los que eran más duros de corazón, ¿sabes cómo los trataba? Los más soberbios, los cogía la carita y los estrellaba contra la verdad, como si tuviera la cara. Yo hoy cogiera la cabeza de alguien y le estrellara contra ese bloque de concreto. Así, ¡prum! ¿No entendiste, niñito? ¿Ya entendiste? ¿Por qué lo hacía? Pues porque es amor. Y él está diciendo: si tú has sufrido de depresión, de estrés, de pronto has tenido dificultad y angustia en tu vida, Jesús está queriendo decir: mira, el problema de eso es una enfermedad y se llama la soberbia. Pero Jesús dijo: mira, fácil, si tú quieres descansar, tienes primero que aprender a ser humilde. Ahí lo dice. No hay descanso hasta que no sueltes ese costal
de costalero, esa gente, ¿no han visto los costaleros que andan recogiendo botella de papel? Eso ya se acabó años atrás, iban por la calle gritando, botella, papel, ¿sí se acuerdan? Ay, hermanos, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Viviendo en dónde? ¿En Australia? ¿No se acordaron? Esos, ellos estaban acá. Hermanos, aparecían otros que andan con un costal grandísimo. Eso es un reflejo espiritual de cómo funciona la soberbia. Ve a una persona de esas y le suelte su costal. Venga que le voy a dar trabajo. ¿Sabe qué pasa? Ay, hermano, ya pasó. Nomás que ven televisión y noticias, ya pasó. Con cámara escondida. Le voy a dar trabajo, suelte ese costal. Suelte esa bolsa mini y deja la tienda en el Transmilenio. Le vamos a dar trabajo. Deje esa herida que tenía que hacer, entonces he visto esa gente que se destapa la camisa y empieza a mostrarle la chaguala ahí enorme, a inspirar lástima. Suelte eso que le vamos a dar trabajo. ¿Sabes qué dicen? Me gano más plata pidiendo entre la Jiménez y la 22 que yo voy a trabajar 8 horas diarias. Y mendigando no tengo que madrugar. Eso se llama soberbia. Y así somos los seres humanos en un sentido espiritual. No nos cuesta a muchos de nosotros, y ahí me incluyo, soltar ese costalado de basura que cargamos a cuestas, llamado, llámese experiencia, llámese habilidades, llámese sabiduría, llámese conocimiento. ¿Saben eso delante de Dios? ¿Cómo lo ve? Como nada. El libro de Eclesiastés le llama a esas cosas vanidad. En otras palabras, les llama basura. Al lado de él, nosotros somos simplemente unas pequeñas hormiguitas. Y algunos solamente los que se portan como niños. A él les dice, a eso yo los exalto. Pero el que viene aquí a creer que es algo, ese no es nada. Es soberbio y siempre va a andar con su costal, aferrado a él sin poderlo soltar. Y cuando anda con su título a cuestas, con sus logros a cuestas, con sus años de trabajo a cuestas, y no lo suelta porque es que esto es porque yo soy alguien en la vida. Hermano, usted entienda hoy que solamente tú vas a ser alguien en la vida en medida en que Cristo te haga ese alguien desde adentro hacia afuera. Y lo que hayas hecho con tu vida o dejado de hacer ante Él es algo que para Él es simplemente secundario. Entonces, mientras que no lo sueltes, vas a seguir sufriendo en esta tierra. Fuera del propósito de Dios, porque tu costal no te deja caminar hacia el propósito de Dios. Otros cargan con un costal que se llama el novio que me dejó y que nunca pude perdonar. Otros yo los veo a veces, los he visto, andan con un costal que se llama la novia que me dejó. Otros andan con un costal que se llama mi papá se fue de la casa. Otros andan con un costal más grande todavía que se llama mi papá me pegaba y mamá no me dio para el bombón. No, eso es una broma. Hermanos, ¿hasta cuándo? Señor diga, ¿hasta cuándo vas a aprender a descansar en Él y a ser feliz? Suéltate de todo eso a Jesús. Y Él dice en otra vez, ese mismo texto que acabamos de leer, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero venía precedido de llevad mi yugo. O sea, ponte algo aquí, es una cosa que uno se pone aquí en el cuello para caminar en la misma dirección en donde camina otro buey. O sea, que yo les estoy diciendo a ustedes que ustedes son como unos bueyes. Jesús dijo, póngase un yugo, o sea, usted es como un buey, póngase una cosa y ande conmigo, paralelo a mí. Porque Jesús enseña que solamente caminando a la par con Él, en esa parábola, como andan los bueyes con un yugo pegado el uno al otro, es que se puede caminar o aprender a caminar como camina el buey experimentado. Siempre cuando se colocaba un yugo, iban de a dos bueyes y el que era experimentado, o sea, el buey que ya tenía experiencia y que era más fuertecito, iba orientando al buey que era más novato en la manera de cómo caminar y labrar la tierra. Por eso Jesús dijo, aprendan a ser más bien bueyes, en vez de ser culebras o ser superhumanos, más bien conviértanse en bueyes, sean como niños, déjense por un yugo y caminen para donde yo les mande y hagan lo que yo les diga. Descánsen de lo que tú creas tener y saber y entrégaselo a tu Dios. Y admite que eres el grande, admite que eres aquel que es poderoso. Entonces ese va a ser para ti, tu alabanza no va a dar tropiezo para cuando llegues a Él. Y ahora yo estoy sintiendo, no sé si ustedes lo sienten, yo estoy sintiendo algo. Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie.